En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo, tú que dijiste, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Inspíranos hoy en nuestros propósitos. Tú que dijiste, esta es la voluntad de mi Padre, que ninguno de estos que Él me ha dado se pierda. Ayúdanos a vivir esta misión. Tú que dijiste, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Ayúdanos a vivir en tu voluntad y no en la nuestra. Tú que dijiste, amaos unos a otros como yo os he amado. Ayúdanos a despojarnos de nuestro amor propio y cambiarlo por el amor a la salvación del otro en cada momento y situación. Solo así, lejos de nuestra vanagloria, podremos encontrar reposo en tu inmenso misterio, paz para nuestro convulso mundo, sentido, amor y frutos para nuestra vida y luego para la vida eterna. Te lo pedimos por los méritos de tu pasión. Amén. Por María. Quédate en nosotros, Jesús. Con la ayuda, obviamente, del Espíritu Santo, por intercesión de nuestra Madre, Madre de toda la humanidad, especialmente Madre de todos los bautizados, de todos los hijos de Dios, en el bautismo, a través del Espíritu Santo. Vamos a intentar compartir, no solo, que también, ¿por qué no? No solo el dolor que nos genera estos destrozos a la humanidad que Satanás, en el sentido de su astucia tan extrema, es impresionante. O sea, no tiene el poder de Dios, obviamente, que es infinito, pero tiene un poder enorme. O sea, todo lo que empezó hace más o menos unos 40 años, dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia, para deconstruir la posibilidad de que la humanidad se convierta y se salve, que es el plan de Dios con su plan de salvación, pues ha surtido mucho efecto. El misil dirigido a la línea de flotación de la humanidad, que es la familia, ya dio en el corazón de ese buque insignia de la humanidad. O sea, ahí dio el misil, la familia. ¿Cómo explosionó la familia? Desde todos los ámbitos habidas y por haber, desde todas partes, ¿no? Hasta llegar al punto en el que ya no solo pues, se popularizó en su día el divorcio, el casarse no sé cuántas veces, según los enamoramientos, impulsos, deseos, empezar a relativizar absolutamente todo lo que fuera la fe en los jóvenes, para que también ellos cuando crecieran pues ya no quisieran casarse ni bendecir su hogar en Dios, con Dios y para Dios, empezar a buscar que el matrimonio fuera una búsqueda de la sensualidad y del afecto más que de fundar un hogar, como Dios lo dijo. Por eso se unirán el hombre y la mujer y serán una sola carne, ¿no? Ya no, sino pues simplemente no para fundar un hogar en Dios, con Dios y para Dios, y para, como dice en el Génesis, crecer y multiplicados para multiplicarnos como obra de Dios, como co-creadores con Dios, sino para la propia satisfacción. Ya matrimonio sin hijos, solo para eso, luego ya ni siquiera matrimonio, ya para qué, si lo que importa es el intercambio, cuánto me das, cuánto te doy, y si se desequilibra la cosa, fuera y siguiente. Y así sucesivamente, ¿no? Fue yendo a la línea de flotación, como decía, de la familia, ¿no? La esencia de lo bueno frente a lo malo, porque la familia es la escuela de lo que es no solo tener un objetivo en la vida, sino tener el camino del sacrificio para llegar a ese objetivo. En el momento en que se rompe esa escuela, ya se pueden tener objetivos: quiero ser rico, quiero ser famoso, quiero ser tal, pero sin pensar en el camino del sacrificio para llegar a ello. La familia es la escuela donde enseñamos a nuestros hijos a que para llegar a una meta que se quiera, ya no lo hablo con Dios, sino lo hablo de techo para abajo, metas
profesionales, metas afectivas, metas sociales, es marcar la meta y ya con eso me doy con un canto en los dientes, sin enseñarles el camino de privaciones, de esfuerzos, de sacrificios que hay que tener para llegar a esa meta. La escuela es la familia de esa cruz bendecida por Dios. La familia debería ser esa escuela, pero con Dios con mayor razón, porque es donde se ve palpable los frutos de la cruz, del sacrificio, de la privación. Pues ha ido más lejos. Estoy dando saltos así a lo largo de estas 4 décadas, pero ha ido mucho más lejos. Ha ido ahora a atacar a los niños, a atacar a nuestra sociedad en los niños. O sea, a mí todavía no acabo de... Pues nosotros, nuestro deber aquí en esta misión que nos da el Señor es comprender en nombre de Jesucristo, aunque no comprendamos, y aquí meto en este saco esta situación porque me cuesta comprenderlo, pero en nombre de Jesucristo hay que comprenderlo, comprender en nombre de Jesucristo para que despierte su fe, consolarle en nombre de Jesucristo para que despierte su esperanza y acompañarle en nombre de Jesucristo para que despierte su caridad. Cada uno tiene que si 12 años, que si 14, que si 12, que si 14, da igual, son niños y cada vez más inmaduros porque ya está demostrado que los niños están en estas últimas 2 décadas tardando mucho más en madurar, si es que maduran. Ya sabemos que se puede morir con 80 años sin ser maduro. ¿Cómo es que meten esas leyes en las que no necesitan de sus padres para, a través del colegio y del gobierno, solicitar hormonarse, cambiarse de sexo, mutilarse, en fin, 20.000 cosas? Cosas incomprensibles, porque, por ejemplo, aquí en Europa está prohibido, gracias a Dios que está prohibido, pero viéndolo técnicamente, aquí en Europa está prohibida la mutilación del clítoris femenino por las religiones que se practican especialmente en África. Eso da cárcel, que un padre o una madre permitan que una niña se mutile de esa manera, ¿no? Y entonces esto, con respecto a eso, ¿qué coherencia hay? Pero es que no solo eso, es que ya en las leyes de los ministerios de educación de los diferentes países europeos, hablo por aquí, me suena también de Colombia y me suena también de México y me suena también de otros países, pero principalmente de aquí, hace años, y yo he estado involucrado en intentar, desde diferentes ángulos en los que he estado, contrarrestar todo eso y es prácticamente imposible. No es imposible, pero para Dios no hay nada imposible, pero prácticamente imposible que esas leyes llegaran al tope a donde han llegado, a que haya inspectoras o inspectores que pasan cada 3 meses viendo si los niños, si les han dado en la educación sexual, el que prueben niño con niño, niña con niña, que si ya se dieron el besito primero, que si no sé qué, que sintieron, qué tal, ya adoctrinándoles desde pequeños para que al final todo lo que les entra por internet, más lo que se les enseña en la escuela, en el colegio, haga clic y les confundan y digan, ¿estás seguro que tú quieres ser esto o quieres ser lo otro? No me entra en la cabeza, pero las consecuencias están ahí. Y algo tenemos que hacer nosotros, los hijos de Dios, que para eso tenemos a Dios arriba, detrás nuestro. Algo tenemos que hacer, no podemos ponernos a lamentarnos, que sí, yo me lamento el primero, pero no podemos solo quedarnos en eso, en el lamento, en el lloro, en el decir qué voy a hacer con este amigo, el hijo de mi vecino, mi sobrino, mi tal, o mi hijo, o mi hija, o lo que sea. Hay que hacer algo. No todo es como nos lo pintan. Las leyes, sí, los que las están haciendo y todo esto están acallando cantidad de estudios científicos. Cuando digo científicos, son estudios que están publicados en revistas científicas con hechos y los ocultan, los compran, los esconden, para que no nos llegue a nosotros. Igual que ya sucedió a finales de los 90, que el lobby gay de Estados Unidos era el que más dinero tenían entonces y mucha influencia, y contrataron a estudios científicos para demostrar que se nacía gay y le salió el tiro por la culata y neuronalmente aparecieron, por obra de Dios, gracias a Dios, las técnicas de neuroimagen en el 2000, que se pudo ver que no, que el animal
nace hembra o macho, en algún caso hermafrodita, pero con cromosoma masculino, femenino, en fin, lo que sea, todo muy bien demarcado. Y con las técnicas de neuroimagen se pudo demostrar lo contrario de lo que ellos contrataban y pretendían demostrar. Ahora vuelven con otra oleada de estudios científicos pretendiendo que entonces, bueno, da igual. Como ya sabéis que hay diferencia entre la identidad, se diferencia en la ley entre la identidad sexual y la orientación sexual. La orientación es qué sexo me gusta y la identidad es cómo se nació, ¿no? Entonces, se pretenden con otros estudios simplemente decir que entonces tiene derecho, después de que le han lavado el cerebro al niño desde pequeños en las clases de educación sexual de los colegios, en el internet, etcétera, tiene derecho primero a confundirse, porque pues ya sabemos que hay países y lugares, por ejemplo en Nueva York, donde los niños hoy no tienen sexo, que porque hasta que lleguen a los 18 y elijan qué sexo porque quieren ser. Entonces nacen sin sexo, en la partida de nacimiento están sin sexo. Entonces, todo ese lavado de cerebro ha hecho tanto daño que el objetivo final es deconstruir la sociedad, la familia, todo. Ese es el objetivo. Y entonces, para que cuando ya le llegue los 12 años o los 14, según el país, le pregunten, ¿tú estás seguro de que... ¿Tú estás seguro de...? Claro, el niño va a decir, pues yo, el niño con toda esa cantidad de desorientación y de confusión que le han metido en la cabeza desde muy pequeños, a través del móvil, del celular o a través de la propia educación sexual de los colegios, puede decir cualquier barbaridad. Claro, lógico. Y entonces de ahí salen estos niños que les empiezan a hormonar desde pequeños y que incluso pueden llegar a mutilarse y a cambiar todo su sexo en unos países 14 y otros 16. Tanto deterioro de nuestra sociedad y, por supuesto, por ende, de nuestra iglesia, que nuestra iglesia se compone de nuestra sociedad a lo largo de, entre comillas, tan pocos años, porque pues para mí son pocos años. Los que estamos aquí mayorcitos no nos podemos creer lo que estamos viendo y viviendo. Antes de ayer para nosotros estas cosas ni se conocían. Nos ayuda a romper esta barrera y estamos siendo coherentes porque Él está iluminando todas nuestras tomas de decisión en las responsabilidades y en la totalidad de la gestión de las emociones, incluida esa emoción o esas emociones que nos están haciendo tanto daño, porque ya la estamos no solo reestructurando cognitivamente, razonando, sino además actuando para compensar el problema desde el punto de vista de nuestros valores, del mandamiento del amor. Pero da igual hasta dónde ha llegado un alma con su cuerpo. Decía una modelo muy famosa, colombiana, Amada Rosa, era una mujer de la élite de las modelos a nivel mundial, de estas de Victoria's Secret y de todas estas cosas, o sea, fue muy famosa, muy hermosa y confesó públicamente que había abortado no sé cuántas veces y al final, después de su conversión, suplicaba a Dios volver a ser virgen y volvió a ser virgen, pero no por la carne, sino virgen en su alma, pura, virgen. ¿Qué más da? Pues es duro, pero si una persona se ha quitado una cosa o se ha puesto la otra o ha hecho no sé qué, si se arrepiente y le pide perdón a Dios, si rompe este techo y se agarra del que sí lo puede todo de verdad, por encima de Satanás, del príncipe de este mundo que nos engaña con tantísimas locuras, pues puede volver a ser lo que quiera Dios y esa persona que sea. Es que lo que nos importa es el alma. No estamos aquí para solo lamentarnos o no estamos aquí solo para condenar, menos todavía, porque Jesucristo no vino a buscar a justos sino a pecadores y no a condenar, sino a salvar. Un alma, la tuya, la mía, es infinita en valor. No hay nada que lo contenga. Y por eso hay que hacer todo lo que se pueda, sabiendo, como también dice Jesucristo, que si no te hacen caso, te des la vuelta, límpiate hasta el polvo de la sandalia y huye. Pero hay que seguir orando y ofreciendo por esa alma.
Es duro, sí, pero hemos de poder hacer algo. Desde solo orar y ofrecer, porque no nos permiten, porque es un familiar cercano, porque, en fin, tantas limitaciones que a veces pone el enemigo para que no podamos formar parte de la solución aparentemente, pero como para Dios no hay nada imposible, mientras nosotros estemos de manera discreta, oculta, orando y ofreciendo para que Dios se haga más y más y más presente en esa alma. Maravilloso, porque esa alma tiene que en algún momento escuchar que Dios tiene una solución maravillosa, una alternativa de las tantas que siempre en toda decisión analizamos. Dios tiene una alternativa perfecta, óptima, idónea. Da igual cómo tenga en ese momento el cuerpo. Su alma es lo más valioso. Y Dios tiene una solución, un camino, desde revertir lo que sea hasta cambiar de país, ¿por qué no? En fin, tantas cosas. En el interín, de hecho, hay una familia que conozco que está cambiando de país ahora porque la ley les está obligando a que autorice a su hijo a cambiarse de sexo con 12 años y como les pueden quitar el hijo, entonces se van a cambiar de país. Hay muchas alternativas, ni dos ni tres, pero si tenemos un norte, que es el alma, Dios se vuelca. En el Evangelio de hoy, jueves, nos recuerda. Claro que hay varias versiones de ese Evangelio. Me quedo con no la del evangelista de hoy, sino el sinóptico. Si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial os dará su Espíritu Santo a quienes se lo pidáis. Y el Evangelio va de que pedid y se os dará. Obviamente no el coche y cosas de esas, sino lo necesario que no somos capaces de obtener o de tener para poder cumplir su voluntad. Esa alma tiene que saber que tiene los medios. Si lo pide en gracia de Dios, y puede estar en gracia de Dios, un alma arrepentida puede estar vestida de lo que sea. Se arrepiente, le pide perdón a Dios, está en gracia de Dios y Dios le da todo lo que necesite para poder ser santo o santa. El camino no lo sé. Precisamente Dios le dará lo que necesite. O sea, ver el camino de hoy, mañana y pasado, los pasitos a dar. Se nos hace difícil de comprender cómo sería eso. Pero el alma puede estar perfectamente con Dios. Y yo no sé Dios cómo le ayudará, porque pues, precisamente el tema de las hormonas, como bien explican, y tantos médicos a los que han silenciado, deteriora toda la salud por completo de los cuerpos. La dependencia de una cantidad de medicamentos agresivos totalmente les va destrozando la psiquis, etcétera, etcétera. Pero ¿qué más da si el alma puede llegar a estar llena de Dios? Un norte muy claro, ¿no? Que es el romper ese techo para agarrarnos de las faldas de Dios ante tanto que nos rodea. La carta de los Efesios, escrita por San Pablo, y ahí encontraba el plan salvador que Dios tiene para nosotros, en donde nos invita, en donde en todo está como muy claro lo que se viene y lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces Él nos exige, obviamente nos exige y nos pide esa bondad, esa humildad, esa amabilidad, esa compasión, pero a su vez también nos pide que no seamos cómplices, que estamos llamados a ser hijos de luz y anunciar la verdad. Digamos, frente a las situaciones que a veces se presentan en donde uno las ve como una burla a Dios, en donde, digamos, la criatura humana es consciente de lo que está haciendo, pues hay que reprender, ¿cierto? Y también tenemos como que preparar ese camino
porque definitivamente Él nos dice, bueno, estás conmigo o estás contra mí, pero nosotros también tenemos que tomar esa decisión, bueno, ¿somos de Dios o no somos de Dios? Realmente nosotros a veces vamos tan tranquilos orando, pensando como solamente en nosotros, cuando realmente estamos llamados a salvar almas. Y a veces con una sola palabra, con una sola invitación, a veces dejar todo y escuchar a las personas, o sea, estamos llamados a ejercitar tanto las obras de misericordia y realmente tenemos mucho por hacer y que Dios nos ayude, porque a veces justamente cuando uno va en búsqueda de Dios y cuando está haciendo, también salvando almas, pues, ¿qué pasa? Empiezan muchos obstáculos porque el enemigo pues se siente muy, muy herido, muy ofendido y lo que hace es generar tropiezos como para que uno se canse, se desanime y entonces obviamente uno en ese proceso está de pronto pues tratando de avanzar, pero no puede, ¿cierto? Entonces está uno tratando como y a lo mejor de pronto en algún momento uno mismo se está encargando de que esa gracia no llegue justamente por la falta de fuerza, el desánimo, porque se distrajo, porque somos seres humanos, porque cada rato nos toca volver a empezar. Entonces, no, que Dios nos ayude, que el Espíritu de Dios nos ayude como para que empecemos a despertar conciencias, para que nosotros mismos también vayamos despertando y seamos como más firmes con las cosas de Dios. Ir despertando, como dices tú, te referiste a la carta a los Efesios. Yo iría al capítulo 5, donde dice, todo lo que se pone de manifiesto desde Dios es luz. Por eso se dice, despiértate, tú que duermes, que son las palabras que estabas diciendo, que nos despertemos. Despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Cuiden mucho su conducta, no procedan como necios. Estas palabras del Señor a los Efesios, de nuestro Señor Jesucristo a través de San Pablo a los Efesios, sí, nos aplica perfectamente, porque no podemos estar mirando para otro lado. Sí podemos, pero no debemos estar mirando para otro lado. Debemos amar como ama Jesucristo. Veamos las barbaridades que veamos, debemos amar, ver que allí hay un alma, porque ahí Dios quiere hacer algo contigo, quiere hacer algo a través tuyo. Insisto, aunque sea solo orar y ofrecer, que parece poco, es todo. Es más importante que el actuar y el hablar a veces, ¿no? Entonces, claro, hay que orar, hay que pedir, hay que discernir qué nos pide el Señor, si nos pide hablar, orar y ofrecer, o si nos pide callar, orar y ofrecer, etcétera. Pero sí, el despiértate al que tú haces alusión, que está allí en los Efesios, es lo que nos toca a nosotros en estos momentos, ¿no? El despertar de quizá una vida, como tú dices, una fe pensando solo en nosotros, y no debe ser así. Y eso es lo que enseñamos aquí semana tras semana, pues a que sea una fe como el carisma que nos aprobó la Iglesia, que dice, de los misioneros urbanos de Jesucristo, dice, servir a Jesucristo en la salvación de sus almas confundidas por el maligno. En acompañamiento, cuando la persona nos pide pues que estemos y oremos con ellos, me pasó algo como me desanimó un poquito como persona, pero yo sé que Dios me pide que continúe en él, sí. Estaba acompañando a una señora en el hospital, ella estaba un poquito mala, repetía mucho el nombre de su hermana y descubrí que era que tenía como inconvenientes con ella. O sea, se había roto la relación de hermandad, ¿sí? Yo le escribí a la hermana porque también la conozco con el nombre, bueno, qué rico que vinieras a visitarla, está llamándote esto y lo otro. Yo sé que ustedes se aman, somos seres que nos disgustamos, pero en familia. Y resulta que la chica no me volvió a hablar. Entonces yo decía, Señor, entonces
estoy discerniendo mal, ¿qué me pasa? Porque si yo estoy tratando de ayudar y ella se me niega de pronto, ni siquiera, no que se negase ahí, sino también que me dejase de hablar. Y yo decía, ¿por qué? Si yo estoy tratando de hacer el bien, impulsada por el Espíritu Santo, porque antes de escribirle a ella yo decía, Señor, ¿qué debo hacer? Yo quería que al menos ella se concientizara, ¿cierto? De que fuera. Pues menos mal la chica salió aliviada, se recuperó, gloria a Dios, pero perdí esta amistad. Entonces, ahí yo me pregunto, Dios mío, ¿cuándo te oigo yo a ti o cuándo no te estoy escuchando o que estoy haciendo mal? Que yo quiero la salvación de todas dos, la mía propia y la de estas dos hermanas, pero entonces así siento un poquito como ese bajón y yo, ay, Dios mío, ¿será que no me debo meter? ¿Será que no debo actuar o cómo debo actuar? Nosotros estamos muy imbuidos y rodeados, y aquí están varias psicólogas que nos pueden dar clases de ello, de la psicología positiva, de perdona para que te sientas bien, de reconcíliate con tu hermana, vosotras que os habéis querido tanto, todo eso, y quedarnos en las palabras de la psicología. Eso no es lo que nos pide Jesucristo, ¿no? Jesucristo no nos pide que nos reconciliemos con el hermano solo por una motivación afectiva, ¿no? O sentimental. Nos pides, como siempre digo, no sé si me estáis viendo, teniendo en cuenta este trío, ¿no? Esa Sí, hermana por sí, un claro. lado, la otra hermana por el otro y Dios en medio. Entonces, hacerlo por Dios, porque si una puede que esté al borde de la muerte, la otra no sé qué, tal, pero resulta que no lo hacen por Dios, por amor a Dios, aunque sea por temor de Dios, porque puede uno fallecer y en ese momento irse con esa deuda, ¿no? Ante el Señor. Dios les va a dar con qué y cómo reconciliarse de verdad. Entonces, igual que si nos encontramos con un alma de las que estamos mencionando hoy, de los que se quieren cambiar de sexo, los que creen que son de otro sexo, los que quieren romper y dañar su cuerpo, los que quieren, en fin, todo este tipo de cosas, no lo debemos enfocar desde lo humano, porque ahí no está Dios. Lo debemos enfocar desde lo divino, desde Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo ella se les puede ayudar para que vean con los ojos que ve Dios? Todavía lo puedes hacer, porque tienes una relación y puedes incluso, si no te quiere, no quiere ponerse al teléfono o tomarse un café contigo, pues puedes hacer una carta, pero desde Dios, que vayas ante el sagrario y iluminada por el Espíritu Santo, ir escribiéndole del Espíritu Santo a ella, no de Luz Piedad, sino del Espíritu Santo a ella, porque ahí Dios hace pues los milagros, como digo yo, para eso le pagan, para que haga de Dios, y hace milagros. Cuando tú simplemente le transmites las palabras que el Espíritu Santo le quiere decir a ella para que dejen de ofender a Dios, porque ambas son hijas de Dios y están ofendiendo a Dios. Igual que las almas de las que estamos hablando hoy, hay que hacerlas poner cara a cara frente a Dios para que entiendan que están ofendiendo a Dios, no que están ofendiendo a un padre intransigente, al tío que le amenazó con desheredarlo si se cambiaba de sexo. No es para agradar a nadie humano, es para agradar a Dios, para arrepentirse, pedirle perdón a Dios por haberle fallado, por haber pensado lo que ha pensado, por haber hecho daño a la familia, si le ha hecho daño a la familia, etcétera, etcétera. Pero todo esto lo debemos referenciar siempre en Dios. Aprendí yo a ver cuando Jesús nos dice, aquello que hiciste a uno de mis más pequeños, me lo hiciste a mí. Tenemos que tener mucha misericordia. El Señor me ha colocado de que tenga misericordia, porque Él es misericordioso. Al tener la misericordia también tengo la capacidad de decir, quiero salvar a esta persona y ya veremos el método de podernos acercar, en fin, a ayudar a salvar su alma, porque es nuestro deber. ¿Y con esto qué ganan? Que todas estas personas pues se esterilicen, no tengan hijos, no tengan un proyecto de vida, que no tengan un proyecto hacia buscar una pareja para casarse, un novio, una novia, un proyecto de esposos, un proyecto de familia.
quieren es destruir totalmente la base de la sociedad, que son los hogares. Entonces, yo sentí el llamado de misericordia a ver estas personas con amor como los ve Jesús, aunque me cuesta trabajo, pero por amor a Jesús lo debemos de hacer y lo debo hacer yo. Un gran testimonio y un gran ejemplo para que nosotros podamos seguirlo, ¿no? Nos cuesta humanamente, pero lo llamaste muy hermoso, un llamado de misericordia, a que seamos misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso. A intentarlo, que se convierta para salvarse. Cuando estudiaba por donde vivían, porque yo fui foránea, entonces vivía con más muchachas, con puros jóvenes en los departamentos. En la esquina de la calle había un salón de belleza y lo atendía un señor, que le dicen transvesti. Se vestía de mujer, pero te estoy hablando de los 90s. Siempre ha habido. Tenía su negocio y se portaba bien. De hecho, yo iba ahí porque hacía bien su trabajo. Y platicando y todo, pues nunca me cayó mal. Era una persona decente. No se metía con nadie, simplemente así vestía. Bueno, me cambié, me casé, todo. No perdí el contacto, pero por movernos en la misma zona de la ciudad, pues de repente me lo topaba y lo saludaba y todo. La última vez que fui, me contó, no sé en qué momento se volvió muy religioso, iba a misa todos los días de 7 de la mañana. Y luego me contó que una vez ya no quiso ir porque una señora lo vio feo, no le quiso dar la paz. Entonces, pues ya no fue, 2, 3 días no fue. Y el padre lo mandó a buscar, dijo, oye, la persona que se sentaba por allá, ¿por qué no ha venido? ¿Quién la conoce? No, pues que yo, padre. Dile por favor que venga a platicar conmigo, que yo lo estoy buscando. No, pues así fue, le dieron el recado, fue a platicar con el padre y el padre lo convenció de que siguiera yendo a misa. Y en ese momento, cuando el padre preguntó por él, la señora que no lo había saludado protestó, dijo, padre, ¿por qué lo manda a llamar? ¿Por qué lo deja que venga a la iglesia? Y le dice algo así como que, oye, hija, todos somos iguales y él tiene el mismo derecho. Aparte de eso, me iba contando de que pues ya iba a confesarse y así. Y ya entendí que a lo mejor el sacerdote trae un proceso con él, de irlo convenciendo de conversión y pues sin obligarlo, ¿no? Despacito. Y el contacto con él y todo esto que me contó, bueno, a mí me sirvió mucho porque pues yo me ponía a pensar, pues Dios es misericordioso. De años atrás que está todo esto de la ideología muy, muy feo. De hecho, en México hay una ley que se llama igualdad sustantiva, que no la han aprobado. Se ha detenido porque las asociaciones de padres de familia la pueden detener, pero llega un momento que a lo mejor no, donde viene un montón de cosas feas. Y pensando, ¿qué hacer? Pues primero, el poquito rango de acción que tenga cada uno, informar a los papás, que eso es lo que me he dedicado. Si parejas jóvenes o mamás jóvenes, oye, ten cuidado con esto. Porque aquí ya empezamos, antes de la pandemia, se corrió la voz de que los libros de la SEP, del kinder, traían una imagen de una mujer embarazada y un niño preguntaba, ¿qué es, niña o niño? Y respondían, va a hacer lo que él quiera cuando él escoja. O sea, ya desde ahí los están aleccionando, y esto que te cuento hace como 6 años, 7 años. Entonces, cuando yo me entero de cositas, no, hombre, la paso a todos los que puedan, porque pues, estamos con los ojos cerrados creyendo que los niños están a salvo en la escuela, y no es cierto. Y también pensando en todo eso, también me he puesto a pensar que va a llegar el día de que nos arresten. Y dentro de eso de estar informando, pues también está la evangelización, porque por la evangelización, el discernimiento te dice qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Y ya no necesitas que te anden diciendo aguas, porque pues ya lo sabes, ¿no? Mira, si estamos hablando de que el vestido es disfrazarse de mujer, pero dijiste está confesando, y si está confesando es porque está comulgando, entiendo, y que el sacerdote le lleva, se supone que no está en pecado. Se supone que no es promiscuo, se supone que no está haciendo, o sea, se supone que de la mano del sacerdote, confesando y comulgando, está en gracia de Dios. Me ha tocado en grupos de la iglesia, una vez que hicimos como una mesa redonda así en un encuentro, una señora nos preguntó, oiga, ¿qué hay que hacer si a nuestro grupo llega gay o así? Y le dijimos, pues lo admites y le enseñas igual que todos y le pides lo mismo que a todos. O sea, si es soltero, pues ser casto, es igual que a todos, pero
pues todavía estamos muy, muy ignorantes, o sea, todavía gente dentro de la iglesia, gente que dirige grupos, no saben mucho. Es que vivir la castidad no es solo de homosexuales, vivir la castidad es de todos, los heterosexuales también. Aquí que me diga algún heterosexual que no tenga que vivir la castidad, incluso si, y más allá, incluso si vive solo o sola, es que no es, la castidad no es exclusiva, no se le pide en exclusividad a los homosexuales. Si esa persona confiesa, comulga y lleva una dirección espiritual, con lo cual veo que nos daría ejemplo a muchos católicos de comunión diaria, que comulgan con frecuencia y no llevan una dirección espiritual, un acompañamiento, para poder discernir desde cómo ve Dios y no como ve egoístamente. Es duro, yo no digo que no sea duro, tenemos que comprender es el nombre de Jesucristo, no nosotros. Ni Carlos, ni Gustavo, ni Flor, no comprendemos a la primera ciertas cosas, pero tenemos que comprenderles el nombre de Jesucristo. Es la misericordia de la que hablaba Gustavo. Nos llama a la misericordia, como decía Gustavo. Son almas que les han hecho daño, todos nosotros, toda la sociedad les ha hecho un daño enorme. De alguna manera son víctimas. Y tenemos que darles la oportunidad de que se conviertan, que veamos que son realidades que tenemos, y como bien dices tú también, te vas anticipando, dices, y a lo mejor no sé a qué llegará todo esto, que hasta nos persigan a los católicos por no sé qué y tal. Sí, me pasó una vez, siempre nos encontramos muchos misioneros con moribundos en un accidente, me pasó una vez que casi me meto en un lío, pues porque yo le estaba diciendo, después de haber llamado a ambulancia y poner gente que llama a ambulancia, lo que decimos los misioneros, cogiéndole la mano, repite conmigo, Dios mío, perdóname, repite conmigo, Dios mío, perdóname. Claro, eso resulta que, dependiendo, eso es un delito. Sí, nos exponemos, porque luego esas almas, una de esas almas se convirtió y volvió a la vida y tal, bueno. Nos exponemos a muchas cosas, claro que nos expondremos, como dices Flor, pero que hoy hagamos un alto en el camino. Son almas. Aunque nos cueste lo que sea, pero son almas. Claro, recibirle, aceptarle y ayudarle y predicar el Evangelio. Pero tenemos que saber actuar en nombre de Dios. Dios nos da la gracia. No dejar que el enemigo nos haga surgir y que prevalezca ese rechazo si el alma es humilde, está mal, quiere arrepentirse y quiere encontrar un camino. Que nos encuentren a su lado. Al final, se hacer como esa reflexión, ese discernimiento, y me hice esa pregunta: ¿qué les ofrece Dios y los misioneros urbanos de Jesucristo a todos estos niños, a todos estos hombres, mujeres que ya están en esa realidad? Ya no hay vuelta atrás, físicamente hablando, por muchos cambios que se hicieron. A la familia, que en esa situación muchas veces ni saben que están siendo hormonados, ni siquiera saben, les están hablando sobre ese tipo de cambios, no saben que también se le puede ofrecer a quienes incluso hayan consentido, ayudado a que esto se diera, porque al igual también tienen derecho a arrepentirse. Así nosotros veamos que hicieron algo bárbaro y dañaron cuántos niños, pero también tienen ese derecho de arrepentirse. Entonces, viéndolo desde esas realidades, parecía como que incluso Sandra Mercado decía que el niño se encuentra confundido, que al principio lo que ella veía, ya después de mucho tiempo, era que tenía un problema de autoestima, que no se identificaba con su cuerpo, que tenía un rechazo hacia sí mismo. Y ahí volví como a las primeras clases del diplomado, las fracturas. Esa fractura teologal, que al haber una fractura con Dios, hay una fractura con uno mismo también, con la sociedad. Entonces, desde ese momento, hay una fractura en el ser humano, hay una fractura en ese niño, en ese joven que no se siente identificado en su cuerpo. También el hombre ya o mujer que ya cambió de sexo también tiene esa dificultad en el cual se encuentra, como ella decía, ya no hay nada que hacer, pero hay que vivir todas esas realidades, la familia, cómo se les puede ayudar en esa situación, en el momento en que estén pasando eso, y también con la familia, otro punto, cómo ayudar a los padres para que eduquen a sus hijos en esta realidad. Porque si bien es cierto que puede ya estar el momento en el que ya se dieron cuenta que esto pasó, cómo ayudar a todas esas familias, a todos esos padres y madres que pueden llegar a nosotros, que sean conscientes de esta realidad y que deben educar a sus hijos poniendo a Cristo por cabeza, que
es la esencia de lo que mencionaba ahorita en la carta de los Efesios, poner a Cristo por cabeza. Poner a Cristo por cabeza en las familias, en los niños, en esos jóvenes que están con esa dificultad. Y ahí se me vino una frase que dijeron en Al Descubierto, que la decía el médico Lapert, que decía que antes la terapia, por así decirlo, que se hacía, era una cognitiva, individual y familiar, con hasta un 92% de éxito en estos casos, pero se pasó de hacerlo en cualquier momento y ya era una terapia en la cual si el niño decía que le gustaban los carritos o las muñecas, pues ya es hombre o es mujer, y ya, sin ninguna base científica. Entonces, si el médico Lapert decía que humanamente, como vemos en el proyecto de vida, el 92% de tasa de éxito en estos casos, ¿cuánto más rompiendo el techo? ¿Cuánto más como misioneros en nuestro carisma, que es servir a Jesucristo, en la salvación de sus almas confundidas por el maligno? Y al final en estas 4 realidades del niño, del hombre o mujer que ya cambió de sexo, de la familia, de la persona que muchas veces incluso puede que, creyendo que esta es la verdad, que está ayudando esta ideología de género por ser tolerante, por querer, muchas veces confundida también. Al final es eso. Todas esas personas se encuentran en esa raíz, están confundidas por el maligno. ¿Cómo nosotros le ayudamos para que puedan ellos romper el techo, puedan agarrarse de Dios? ¿Cómo comprenderlas, consolarlas y acompañarlas? Al final es lo que nos pide Dios en su realidad, tanto si es el niño que está confundido, que no sabe si quiere ser niño, si quiere ser niña, tanto si el papá o la mamá que en este momento el niño se dio cuenta que quiere cambiar de sexo. Cualquier persona de eso, hay que comprenderla, consolarla y acompañarla en nombre de Jesucristo, para que esa persona descubra el amor de Dios, que al final es la sanación, es el que va a sanarle todo eso que tiene dentro, esa fractura que es la raíz de todo el problema que mencionaba Sandra Mercado, lo va a sanar Dios, porque como decía el Papa Francisco hace poquito, que la homosexualidad no es un delito, pero lo que sí es pecado es la práctica de la homosexualidad. Eso sí es pecado, tanto para el heterosexual es pecado, si no en el estado de matrimonio, con Dios, por Dios y para concebir una familia, también en ese caso es pecado. Entonces, independiente de la situación del niño, del hombre o mujer que ya está confundida con a esas altas tasas de suicidio, porque ya se encuentran con esa realidad que es irreversible, la familia o el que incluso consentió este mal, volver al alma, no importa cómo se vea físicamente, no importa, puede ser casto, puede ser puro y puede ser santo independiente de su condición. Y a eso es a lo que nos invita Dios, que pongamos a Cristo por cabeza y seamos luz para las personas que están a nuestro alrededor, para esa persona que ya sea el niño, ya sea el joven, ya sea la familia, cualquiera de ellos puede encontrar en la iglesia, puede encontrar en los misioneros, también oración, también sacrificio, pero también ese acompañamiento, que para eso también es el diplomado, para que nos formemos para eso, para esos casos difíciles también. Pues quisiéramos que todos los casos que acompañáramos fueran fáciles y no nos costara dificultad comprender y consolar y acompañar en nombre de Jesucristo. Pero como lo diría Jesucristo, si solo amáis a tus amigos, a todos ellos, ¿qué mérito tenéis? Si solo acompañamos al que nos sentimos agradables, al que sentimos que es fácil, al que sentimos que todo va bien, ¿qué mérito tenemos? Estamos llamados a eso, a estas personas que o se pegan de Dios o la gran realidad a la que se enfrentaban, el suicidio. Se encuentran en una situación de desesperanza tan grande que ya no encuentran qué hacer. ¿Cómo no vamos a hacer nosotros luz para el mundo en esa situación? Entonces, eso lo vi. Cómo los misioneros de Urbanos de Jesucristo podían ayudar a todas esas realidades, ya sea el niño, el joven que ya cambió de sexo, la familia o el que hizo el daño. A cualquiera de ellos debemos comprenderlos, consolarlos y acompañarlos en nombre de Jesucristo. Nos has hecho un diagrama espiritual de la llamada que decía Gustavo a la misericordia, con todos ellos, en todas esas realidades que llamas tú. Aquí en estos 22 pasajes del Evangelio, que cuelgan del mandamiento del amor, de amar la salvación del prójimo como la de nosotros mismos, está todo un itinerario para vivir un proceso de sanación, provenga de donde provenga el mal de un alma. También aquí está un proceso de sanación para un alma en unas circunstancias como esas, acompañado de otros 337 pasajes del Evangelio que tenemos en torno a estos 22, acompañado de la palabra escrita, ¿no? Desde el Génesis,
que las personas, como les han quitado la catequesis, les han quitado la clase de religión, les han quitado toda la formación católica, pues ya no saben, es que no lo saben, no es que olviden, que a veces nosotros olvidamos, es que los jóvenes de hoy ya no tienen forma de saberlo, que en el Génesis habla el Señor con claridad. Dios los creó hombre y mujer y les pidió que procrearan, que después con Jesucristo como Dios encarnado volvió a recordarlo, etcétera, etcétera. Es que, y que nos da todo por añadidura cuando nos cuesta cumplir su voluntad. Y ahí está, como bien dices tú, el cómo ayudarle, tú mismo lo has respondido, ayudándole a ver que Jesucristo es infinitamente poderoso y misericordioso y que nos ayuda a sanar todas las almas si intentamos cumplir su voluntad, aunque haya que acudir a Él, que es lo que nos corresponde, acudir a Él para poder cumplirla. Porque nosotros solos no somos capaces, ellos solos no son capaces. Si nosotros no somos capaces, ellos tampoco. Todos estamos en la misma barca. Esa aceptación y tolerancia, esas palabras nos las están taladrando todos los días desde el entorno social, ¿no? Por no decir también desde la psicología, y a veces me duele pues porque yo también tengo parte de la psicología, formo parte de la psicología, y me duele que estemos repicando tanto esa palabra. Hay que ser tolerantes, hay que, ¿no? Y entonces se confunde el amor al prójimo con la tolerancia de amar al pecador y al pecado. No, Jesucristo no amó al pecado. Jesucristo amó al pecador. Es más, dijo, no he venido a buscar justos, he venido a buscar a pecadores. Hace 2 o 3 días veíamos el Evangelio de Leví, que es Mateo, que era un ladrón, que le robaba a los judíos para mandar a Roma. O, por otro lado, el Saulo, el Simón, que era el otro Simón, el celote, que era un sicario, que mataba a romanos para satisfacer a los judíos. Y a los dos los sentaba en la misma mesa como apóstoles, ¿no? A Mateo y al otro Simón. Entonces, él vino a buscar pecadores, él no vino a amar al pecado, no. A amar al pecador. Recordemos que debemos amar al pecador, mas no al pecado. Esperando que un día, con la ayuda de Dios, nosotros solos no somos capaces, podamos ser útiles, podamos ser instrumentos, herramientas, medios para que ese pecador un día se encuentre con el Señor, con el amor de Dios, no con la condenación de Dios, que Él no vino a condenar sino a salvar, se encuentre con el amor de Dios, se arrepienta y se ponga camino de su salvación. Sin dejarte, como se dice en México, que por ahí está Flor, ni muy, ni tan, ni la tolerancia y el amor al prójimo, porque hay que amar al prójimo, con todo, con su pecado, porque al pecado no lo podemos amar, ni tampoco la intransigencia de desdibujar el amor de Cristo, que vino a buscar al pecador y no vino a condenar. En ese punto, cumpliendo la voluntad de Dios, es posible. Yo sé que es posible. O sea, para Dios, Dios tiene una solución. Te damos gracias, Señor, por tantísimos beneficios. A ti, que vives, que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que las almas de los fieles difuntos, especialmente las de aquellas que no tienen a nadie que interceda por ellas, de día en día estén cada vez más justificadas y cerca del Señor y finalmente descansen en su paz. Amén. Por María, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.